se ponen, ingresan a la red. Cada una de las neuronas efectúa el procesamiento y lo manda a la siguiente capa, que en este caso es la capa oculta. Posteriormente se hace ese procesamiento y esos datos son enviados a la capa de salida. Y entonces aquí la característica es que el aprendizaje va de atrás hacia adelante. Por eso es que se le denomina aprendizaje backpropagation. Ya una vez que se calcularon ciertos parámetros para la capa de salida, estos son propagados hacia la capa oculta y así hasta llegar a la capa de entrada. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a ejemplos de clasificación, lo que tenemos es que si nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento, que en este caso así, en esa tabla que tenemos ahí son condiciones de clima, de humedad y de viento, y entonces tenemos una última columna que nos dice si es apropiado practicar cierto deporte o no. Entonces, en función de eso, lo que nosotros hacemos es generamos un modelo que nos sirve para clasificar una nueva instancia. En este caso la instancia es la que está localizada en la parte inferior. Entonces, dependiendo de que si nosotros tenemos diferentes instancias a clasificar, ¿cómo nosotros medimos si un clasificador es bueno o malo? Pues fácil, dependiendo de si ese clasificador le asignó la clase correcta a las instancias, entonces es un clasificador bueno. Si no, entonces pues es un clasificador no tan bueno. Si tuviéramos 50 instancias que clasificar y de esas 50 resulta que nada más acertó a 25, entonces el clasificador tiene un 50% de clasificación acertada. ¿Qué pasa? Lo que no se vale es decir que estos son mis ejemplos de entrenamiento y utilizar estos mismos ejemplos de entrenamiento para evaluar el desempeño de la red, sino que los ejemplos tienen que estar, generalmente los ejemplos de entrenamiento y los ejemplos a clasificar tienen que ser diferentes y tienen que ser independientes entre sí. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a un ejemplo de clustering, lo que tenemos es que si nosotros tenemos una tabla con datos de tumores, nosotros no sabemos si esos tumores son malignos o benignos. Entonces nosotros le aplicamos este proceso de clustering en función de esas categorías o esos atributos, y nosotros lo que podemos obtener son dos diferentes clústeres, en donde, bueno, aquí en la gráfica se observa que, bueno, si un clúster es benigno se le asigna la etiqueta de benigno es porque nosotros teníamos información previa acerca de si las muestras que pertenecieron a ese clúster son del tipo benigno o maligno. Pero en realidad el clustering no me dice si es benigno o maligno, simplemente me dice que de esas muestras que tengo, uno pertenece a un clúster 1 y el otro pertenece a un segundo clúster. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a otro tipo de redes neuronales que se han investigado recientemente, hay un tipo de red que se denomina red neuronal pulsante. Esta red neuronal pulsante lo que me permite es tener dinámicas mucho más complejas con respecto a las redes neuronales clásicas. Este tipo de redes, ¿en qué se diferencian de las redes neuronales clásicas? La información está codificada en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que se comunican a través de pulsos. La neurona generalmente obtiene los pulsos de entrada y va modificando un estado interno de la neurona. Hay también un umbral de entrada en el cual la neurona verifica si ese umbral ha sido alcanzado en función de las entradas que tiene. En el momento en el que ese umbral se alcanza, entonces la neurona emite un disparo y entonces puede entrar en un periodo de inactividad. Siguiente, por favor. Entonces nosotros podemos ver que este tipo de redes su implementación en hardware es mucho más factible debido a que tiene menores requerimientos de ancho de banda. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros entre neurona y neurona podemos transmitir un dato de tipo entero, es diferente a que si nosotros entre neurona y neurona transmitimos un pulso de longitud 1. Entonces esto lo que permite es una simplificación en cuanto al procesamiento neuronal. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a comenzar la segunda parte de mi plática, que es acerca de FPGAs y sistemas embebidos. Cuando nosotros hablamos de sistemas de cómputo, generalmente nosotros estamos hablando de conjuntos de elementos que interactúan entre sí, de módulos hardware,
para procesar información de acuerdo a una serie de instrucciones. Entonces, generalmente nosotros imaginamos un sistema de cómputo como algo que tiene una entrada de datos e instrucciones, tiene una memoria para almacenar resultados o programas, y tiene una salida que en este caso puede ser un monitor o una impresora. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común la computadora de escritorio, un teléfono celular, un horno de microondas y una cámara digital? Bueno, aquí el problema principal o la diferencia fundamental radica en los requerimientos que tiene el tipo de procesamiento. No son los mismos requerimientos los que tiene una computadora con respecto a un PDA o un celular, un horno de microondas o una cámara digital. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿en qué varían estos requerimientos? Básicamente en cuanto al consumo de potencia, en cuanto a respuesta en tiempo real. Nótese que, por ejemplo, no es lo mismo tener un procesador de un teléfono celular que a lo mejor consume en el orden de los 1000 watts a un Pentium 4 que necesita un disipador de calor y un ventilador para poder trabajar. También otra característica o otra diferencia es la velocidad de procesamiento. Generalmente en las computadoras el procesamiento puede ser más rápido, pero también es posible resolver problemas que no necesariamente se pueden resolver en el procesador de un celular. Ahora, la tolerancia a fallos, a lo mejor en las computadoras no es tan importante que los cálculos sean tan precisos y tan exactos, pero lo que sí es importante que si hay una falla, pues se vuelva a repetir el cálculo. Pero ahora imagínense en un sistema de frenos ABS de un vehículo, si hay fallos en los 4 sensores, pues entonces muy probablemente el sistema no va a funcionar. Y el tamaño, entonces pues vemos que en el caso de las computadoras pues tenemos procesadores más generales, pero también tenemos procesadores que no necesariamente me van a dar respuesta en tiempo real. En cuanto a la clasificación de procesadores, los tenemos agrupados en dos grandes clases. Unos son los procesadores de propósito general y otros son los procesadores de aplicación específica. En cuanto a los procesadores de propósito general, tenemos los procesadores de las aplicaciones de propósito general, que en este caso es la computadora, y los microcontroladores, que básicamente se basan en aplicaciones industriales. Dentro de los procesadores de aplicación específica, lo que tenemos son los procesadores digitales de señales, los procesadores de arquitectura de conjunto de instrucción específica, y es en este tipo de procesadores donde caen los FPGAs y los ASIC, que no son otra cosa más que circuitos integrados de aplicación específica. Véase que entonces el nivel de especialización se va incrementando conforme el tipo de procesador, que en este caso los de propósitos generales pues pueden resolver casi cualquier tarea, y un ASIC pues puede resolver una tarea muy particular. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué son los FPGAs? Bueno, las FPGA significa arreglo lógico de compuertas programables en el campo. Básicamente es un chip configurable que tiene 3 tipos de elementos: los elementos lógicos asíncronos y síncronos configurables, los elementos de memoria y los elementos de procesamiento. Ahora, aquí también quisiera hacer una distinción entre lo que es programar y configurar. Generalmente nosotros decimos que un FPGA se programa. Bueno, no es tanto así, sino que un FPGA se configura. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al término estricto de programar quiere decir codificar en algún lenguaje de programación. A los FPGA lo que se puede hacer es configurar, porque el término es apropiado para este tipo de dispositivos, es configurar, generar las conexiones apropiadas para una determinada aplicación. Entonces los FPGA surgen a finales de los años 80. Básicamente su estructura se compone en 3 partes: los bloques lógicos configurables, las conexiones configurables y los bloques de entrada y salida. Entonces lo que tenemos es que es una matriz de bloques lógicos con interconexiones entre ellas, y los bloques de entrada y salida que también pueden ser configurados dependiendo de la aplicación que el usuario necesite. En cuanto a la estructura de un CLB, lo que tenemos que es la unidad fundamental lógica de un FPGA, que básicamente contiene elementos de lógica digital como pueden ser flip-flops y multiplexores, y dentro puede haber una matriz de switcheo la cual permite configurar diferentes funciones lógicas.
Entonces, si nosotros vemos a los sistemas digitales, nosotros podemos irnos al sistema más simple, que en este caso es la compuerta, y a partir de las compuertas nosotros podemos construir sistemas mucho más complejos, ya sea síncronos o asíncronos, y entonces es básicamente la filosofía que se sigue dentro de un FPGA. Nosotros construimos, a partir de estos bloques que son muy sencillos, sistemas cada vez más complejos dependiendo de las necesidades de la aplicación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces era lo que les comentaba. ¿Qué otros elementos hay dentro de un FPGA? Bueno, básicamente tenemos elementos para manejo de señales de reloj. Puede ser que cierto bloque del FPGA trabaje con una señal de reloj y puede ser que otra parte del FPGA trabaje con determinados requerimientos como la señal de reloj desfasada o la señal de reloj multiplicada, etcétera. También me comentaba lo de los bloques de salida, que en algún momento se puede decidir cuál de los pines del FPGA es de entrada y cuál de los pines del FPGA es salida. Los bloques lógicos configurables, básicamente lo había mencionado anteriormente, contienen lógica combinacional y secuencial que me va a servir para construir la aplicación que yo quiero implementar en el FPGA, y la memoria, que este es un componente de las últimas generaciones de los FPGAs que básicamente puede ser utilizada en diferentes configuraciones. Hay dispositivos FPGAs que ya tienen memorias preconstruidas, listas para utilizarse. Hay otros que lo que hacen, construyen esas memorias a partir de la lógica disponible en lo que son los bloques lógicos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí el punto de la justificación de este tipo de tecnología. Este tipo de tecnología se considera una tecnología emergente. ¿Por qué? Básicamente por su facilidad de uso. Anteriormente, si nosotros queríamos implementar un sistema digital de alto desempeño, se tenía que mandar a hacer el diseño del circuito integrado, y esto era era complicado porque al final de cuentas el mandar a diseñar un circuito integrado de aplicación específica es un proceso largo y que muchas veces puede que no sea tan fácil encontrar por errores. También tenemos que el costo es relativamente bajo, la posibilidad de adaptar una aplicación. Podemos nosotros implementar la aplicación que nosotros deseemos dentro de un FPGA, ya sea para aplicar, por ejemplo, para procesamiento de imágenes o para procesamiento de señales o para incluso para lo que es procesadores de texto, etcétera. Y bueno, también es una oportunidad para distinguir componentes digitales de otros estándares del mercado, microcontroladores, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Las herramientas utilizadas para configurar los FPGAs básicamente me permiten hacer el modelado de las arquitecturas en un lenguaje que se denomina lenguaje de diseño de hardware. A partir de aquí yo necesito hacer un proceso de síntesis, el cual me permite configurar un archivo de configuración y a efectuar el proceso de configuración a través de una interfaz de comunicación que, bueno, puede ser a través de PCI o de puerto USB o de puerto paralelo o interfaz serial. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ahí lo que vemos es el flujo de diseño para lo que es un sistema o un chip, que básicamente es la integración de varios componentes de una computadora o un sistema electrónico en un solo dispositivo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué sistemas pueden ir integrados dentro de ese mismo dispositivo? Básicamente lo que son microprocesadores, la memoria, los elementos lógicos y las interfaces de entrada y salida, donde para diseñar un sistema de este tipo se requieren conocimientos en cuanto a hardware y en cuanto a software. ¿Cuáles son los principales conocimientos que se deben tener con respecto al diseño de hardware? Básicamente